Hola, ¿qué tal? Buen día. Entonces vamos a empezar el módulo de psicosis. Ahora toca el módulo de psicosis. Primero me presento, soy la doctora Lorena López, soy médico psiquiatra y actualmente soy la responsable del segundo nivel de atención en salud mental. Psicosis es un tema sumamente interesante, sin embargo, antes de comenzar tenemos que hacernos varias preguntas, por lo cual voy a pedirles que de forma rápida tomen una libretita y nos hagamos estas preguntas que podamos como responder de forma breve para saber cuál es nuestro primer panorama acerca de la psicosis. Las primeras preguntas que nosotros nos tenemos que hacer antes de entrar a este módulo es si nosotros, con la información con la que contamos hasta este momento, podemos describir a una persona con psicosis. Además, ¿qué es lo que distingue a estas personas de las demás personas? ¿Cómo es que estas personas son actualmente tratadas por la sociedad? En este punto es importante saber cuáles son las condicionantes que determinan el trato hacia estas personas. Otra de las preguntas que debemos hacernos es ¿qué sabemos acerca de la psicosis? Si nosotros hemos conocido a alguien con psicosis y cuáles fueron sus síntomas. Es importante que tengamos unos minutos, antes de continuar con la siguiente diapositiva, que tengamos unos minutos de reflexión acerca de lo que sabemos hasta este momento con estas premisas. Muy bien. Entonces, ya una vez que hayan terminado de responder estas preguntas, empecemos ahora sí formalmente el tema. Entonces, ¿qué es psicosis? ¿Cómo nosotros podemos definir qué es psicosis? La psicosis es un síndrome sumamente complejo que involucra la pérdida del contacto con la realidad. Esto es la realidad compartida, es decir, la realidad que todos nosotros compartimos como individuos. Puede ocurrir que escuchen voces o vean cosas que no se encuentran allí o que los demás no podemos percibir, creencias falsas, cosas que nos parecían como irreales, ilógicas, de pronto de contenido muy mágico, muy místico o de contenido excesivamente religioso o personas que son muy suspicaces, es decir, que dudan mucho, que se ponen muy desconfiadas, que no les gusta confiar en las demás personas, que no les gusta hacer determinadas actividades que tengan que ver con dejar la confianza en los demás. Y puede ser, esto es muy importante, puede ser que estas personas que tienen los síntomas de la psicosis o que están cursando con este síndrome no estén conscientes de que están sufriendo la psicosis. Eso es una característica también muy importante. Entonces, es importante que nosotros tengamos esta premisa porque al asumir que estas personas no van a estar conscientes de que están pasando por un síndrome psicótico, nos permite ser más asertivos en nuestro abordaje, porque no se va a tratar de intentar convencerlos de algo que ellos creen firmemente como real, aunque nosotros sepamos que ha perdido un total contacto con la realidad. Eh, ¿A qué nos referimos cuando decimos psicosis aguda? Esto quiere decir que los síntomas empezaron en los últimos 3 meses o empeoraron los que existían. Es decir, es un paciente que probablemente ya tenía diagnóstico de un síndrome psicótico y que de pronto, había entrado en un periodo de estabilización y ¡pum! De pronto los síntomas empezaron a empeorar y se fueron en picada y a eso le llamamos agudización. Y puede ser tanto de un primer episodio o de una recaída. ¿Cuál es la historia natural de la psicosis? Es decir, ¿cómo nosotros podemos identificar cuál es la evolución natural de la enfermedad? Por ejemplo, nosotros sabemos que el primer episodio de psicosis ocurre típicamente, frecuentemente, entre los 15 y los 25 años. En este sentido, hay 3 cursos clínicos posibles. Primero, la persona se puede recuperar completamente o parcialmente con algunos síntomas. El segundo escenario puede ser que la persona se recupera,
pero tiene un episodio futuro, de lo que hablábamos hace rato. Entra en un periodo de estabilidad sintomática y algo pasa, algo ocurre en su economía, en su sistema, y tiene una recaída. O que estos síntomas se cronifiquen. ¿Y cuándo vamos a hablar de psicosis crónica? Cuando estos síntomas duran más de 3 meses. Cuando nosotros abordamos el tema de psicosis, que comentábamos que era un constructo un poco complejo, tenemos que considerar cuáles son las creencias locales acerca de este síndrome. Es decir, cuáles son las causas de la psicosis, ¿no? O sea, qué es lo que nosotros en el entorno en donde desempeñamos nuestra actividad clínica pudieran atribuir a las causas de la psicosis, cómo son tratados en la comunidad y dónde pueden buscar ayuda. Es decir, tenemos nosotros que analizar cuáles son nuestros sistemas de apoyo comunitarios y nuestros sistemas de apoyo sanitarios. Es muy importante que nosotros lo identifiquemos antes de iniciar un abordaje. La psicosis tiene un impacto sumamente dramático tanto en los individuos como en la familia y en la sociedad. ¿Esto por qué ocurre? Porque cuando a una persona presenta síndrome psicótico, síntomas psicóticos, o se le da un diagnóstico que tiene que ver con algún constructo, con alguna parte del espectro de la psicosis, se generan pérdida de las relaciones y oportunidades de ingreso, tanto por la discapacidad que genera la enfermedad como por la discriminación del resto de la comunidad. También otra cosa que ocurre de manera frecuente con estos pacientes es que hay violaciones de los derechos humanos. Ya hablábamos acerca de la discriminación, pero también suele haber algún tipo de abuso o en muchos casos la familia por miedo, por desconocimiento, por angustia o por simplemente incapacidad de manejar la situación, suelen confinarlos, suelen encerrarlos. Y también otra situación que debemos de considerar es que cuando existe un individuo al que le diagnostican síndrome, algún trastorno psicótico, el peso y la carga para los cuidadores primarios es enorme, tanto en tiempo, por el tiempo que hay que invertir para verificar o para corroborar que esta persona mejore, tanto también el dinero y como el estigma que existe incluso dentro de las familias. Entonces es muy importante que nosotros, cada que abordemos a un paciente que tiene algún síntoma del síndrome psicótico, consideremos en nuestro abordaje todas estas variables. Bueno, la psicosis se puede manejar de forma ambulatoria, por ejemplo, en los centros de atención primaria. Esto es algo que de pronto nos pudiera parecer como muy extraño porque pensamos, bueno, si la psicosis es un trastorno en el que el paciente está fuera de la realidad compartida, tendría que manejarse forzosamente en un hospital psiquiátrico. No, el manejo se puede realizar en un centro de salud no especializado, ya que el tratamiento médico es muy sencillo y efectivo. Ahora, es más accesible que el manejo por especialistas, es decir, es más fácil que este paciente tenga adherencia terapéutica en un centro que está cercano a su domicilio a que tenga que trasladarse 2-3 horas al centro especializado o altamente especializado para recibir atención de un psiquiatra. Ahora, si nosotros manejamos al paciente en los centros de atención primaria, logramos que sea menos estigmatizante que el manejo hospitalario. Es decir, nosotros debemos de comprender que la psicosis, el síndrome psicótico, es como una enfermedad más. Es como cuando un paciente tiene diabetes, como cuando un paciente tiene hipertensión, que son enfermedades crónicas. Cuando la psicosis ocurre, también puede volverse crónica y el tratamiento se puede dar en los centros de atención primaria y en la parte aguda, si los síntomas tienen determinadas características, los podemos manejar también. Entonces, sí es importante que nosotros vayamos considerando que no necesariamente se tienen que atender en un centro especializado o altamente especializado. ¿Qué podemos hacer nosotros para combatir el estigma y la violación de los derechos humanos debido a la psicosis en nuestra comunidad? Esto es algo como muy importante, sobre todo porque justo el estigma
genera que las personas lleguen tarde a la atención médica. Entre más tarde lleguen a la atención médica, mayor posibilidad de que el trastorno empeore, pero también hay mayor posibilidad de que el paciente sea vulnerable a la violación de sus derechos humanos. Otra cosa es también, entre más tarde llegue, es más frecuente que el paciente tenga deterioro de otras funciones cognitivas o de sus funciones cognitivas que estén íntimamente relacionadas a la agudización de este padecimiento. Entonces, hay varias preguntas que nosotros debemos hacernos. ¿Qué puede hacer usted por la persona con psicosis? ¿Qué se puede hacer por la familia? ¿Y qué podemos hacer para influenciar a la comunidad? Entonces, nosotros vamos a manejar cada una de estas cosas porque cada que abordemos un paciente que tiene un síntoma de psicosis o tiene algún síndrome psicótico, debemos de hacer muchísima psicoeducación para que la familia logre comprender lo que le está pasando a su paciente, pero también el individuo, una vez que empiece a recuperar el contacto con la realidad, sea capaz de comprender lo que le está ocurriendo. Nosotros debemos tener varias premisas cuando abordamos a estos pacientes. Debemos de tratar a las personas con respeto y dignidad, así como se trata a cualquier otro paciente. Nosotros debemos evitar hacer suposiciones. Por ejemplo, que la persona es peligrosa, simple y sencillamente por tener un trastorno psicótico o que carece de capacidad. No, siempre debemos de considerar que ellos siguen siendo personas, que siguen teniendo derechos y podemos abordarlos desde esa perspectiva. No debemos asumir que la persona es incapaz de hacer elecciones o tomar decisiones con respecto a su tratamiento. De hecho, se les tiene que involucrar a las personas en el desarrollo de su tratamiento y en el plan de recuperación, porque esto es algo sumamente importante y tiene correlación positiva con la adherencia terapéutica. Debemos de evitar la hospitalización y el tratamiento involuntario. Debemos de evitar el aislamiento, las restricciones y otras prácticas coercitivas. Y debemos de tratar la psicosis en el nivel de salud no especializado, el cual genera, como ya habíamos hablado, menos estigma y hace más aceptable y accesible el tratamiento a las personas. Es importante que nosotros consideremos como todas estas variables. De pronto pensamos que psicosis es sinónimo de hospitalización larga. La realidad es que la tendencia actual es, si el paciente tiene psicosis aguda, se puede resolver con determinados fármacos en el primer nivel de atención y solo habrá ciertos casos, que es un porcentaje menor, el que se tendrá que hospitalizar en hospitales psiquiátricos, pero la mayoría pueden manejarse tanto en el primer nivel de atención, que es el nivel de atención no especializado, como en los hospitales generales, hospitales de segundo nivel de atención, donde se tendrán que tratar algunas otras causas médicas del trastorno psicótico. Es muy importante que nosotros hagamos una evaluación sobre el consumo de alcohol como el que se hace para cualquier persona, es decir, debemos de hacer por lo menos una pregunta acerca del consumo de alcohol. Una pregunta muy simple como ¿consume alcohol? ¿Usted consume alcohol? ¿Ha consumido alcohol? Y si la respuesta resulta ser afirmativa, podemos hacer otras preguntas que serán como muy útiles para saber el patrón de consumo y si esto tiene de alguna forma una correlación con la agudización de la psicosis o si tiene alguna correlación con la precipitación de la psicosis o si tiene alguna correlación con el inicio de la psicosis. Todo esto lo van a ver de forma muy amplia en el módulo de psicosis, en el módulo de alcohol. Entonces, una vez que ustedes aborden todo este tema de alcohol, podemos pasar al siguiente punto. Hay determinados factores que influyen en la comunicación y en el abordaje inicial de estos pacientes, los cuales debemos de tener en cuenta cuando iniciamos el abordaje.
Estos factores que influyen en la comunicación de estos pacientes pueden ser que los pensamientos de la persona podrían estar desorganizados y confusos. Puede ser que sean incoherentes, que nos parezcan incongruentes y que de pronto puede ser que nosotros no los entendamos o nos confundan muchísimo. La persona podría estar compartiendo creencias inusuales. Por ejemplo, no sé, que tuvo un contacto con los ovnis o que a lo mejor le está hablando algún objeto o que algún animal se está comunicando con él. O las personas también cuando tienen la agudización de estos síntomas o cuando presentan estos síntomas podrían estar evitando el contacto visual y no les gusta porque a lo mejor se sienten atemorizados o porque tienen los síntomas tan agudos que eso no les permite tener contacto visual específico. La persona podría sentir no necesitar el cuidado médico. Esto es muy importante porque tiene correlación con el primer punto de las diapositivas. Es decir, que ellos pueden no estar conscientes que están padeciendo un síntoma psicótico o que tienen un trastorno psicótico o que están viviendo en psicosis. Nosotros debemos de dar por hecho que ellos no comprenden que necesitan ayuda cuando esto ocurre, cuando ellos lo externan, es cuando nosotros debemos decir, bueno, entiendo que creas que no necesitas el tratamiento, sin embargo, nosotros lo que estamos observando es tal, tal, tal. Entonces sí es importante que nosotros seamos empáticos, validemos la creencia del individuo, la creencia de que probablemente no lo necesita, la creencia de que lo que está viendo, lo que está oyendo, lo que está pensando, lo que está sintiendo es real. Debemos de validarlo, sin embargo, debemos de explicarle por qué nosotros consideramos que necesite un abordaje. Pues bueno, la familia es la que frecuentemente reportará el asunto y no la persona. Esto es otra característica importante porque de pronto cuando la familia reporta el asunto, pareciera que en la familia y en la persona que lo lleva está toda la decisión del tratamiento y nosotros siempre debemos preguntarle al paciente él qué opina acerca de la estrategia terapéutica que le estamos ofreciendo, qué opina acerca del abordaje que le estamos dando. Hay que involucrarle en el interrogatorio de los síntomas, no hay que dejar que como suprimirlo porque está fuera de la realidad y solamente enfocarnos en la familia. Hay que hacer un interrogatorio en el que tengamos el espacio determinado para abordar a la familia, pero también demos mucho peso a todo el interrogatorio que hagamos al paciente. Ahora, debemos para establecer un interrogatorio adecuado con el paciente y que nosotros podamos obtener la información que necesitamos, debemos de establecer la comunicación y adquirir confianza del paciente. ¿Esto cómo lo podemos lograr? Primero, pues bueno, tratándolo con respeto y dignidad. Siempre hablarle por su nombre, verlo, poner atención en todo lo que dice, tratar de entender la perspectiva de la persona, es decir, desde dónde está generando el discurso, desde dónde se está generando el síntoma psicótico y también tenemos que preguntar de forma respetuosa. Es decir, no, ok, o sea, sí, está bien, entiendo lo que... No, a ver, tenemos que tratar siempre de respetar lo que nos está diciendo el paciente y a partir de entonces estructurar nuestra siguiente pregunta con mucha calma, a pesar de que el paciente de pronto no nos esté contestando lo que nosotros estamos esperando o lo que nos contesta para nosotros no tiene sentido lógico. No nos apresuremos. Parece de pronto que varias sesiones tenemos que pasar para que el paciente se entre en confianza con nosotros y esto es totalmente esperado, no todos entramos en confianza con cualquier persona desde el primer momento en que la conocemos. No desafíe las falsas creencias del paciente, esto no puede pasar porque lo único que va a pasar es que si usted contradice las falsas creencias de la persona, él se va a cerrar y usted no va a poder obtener toda la información que necesita. No se burle de la persona, no hay que burlarnos, no hay que decirnos, ay, qué ilógico o qué irreal o qué absurdo me parece lo que me estás diciendo. No, hay que validar todo el tiempo. Hay que preguntar
cómo toda esta situación que está ocurriendo ha afectado la vida de la persona, cómo ha afectado su funcionalidad personal, su funcionalidad familiar, su funcionalidad laboral y su funcionalidad social. Y siempre, siempre, siempre hay que abogar a favor de la persona, independientemente de lo que de pronto la familia nos pueda solicitar o independientemente de lo que la familia nos pueda decir, hay que abogar en favor de la persona, siempre con respeto a sus derechos humanos. Para hacer un abordaje, para generar una lógica de abordaje en el paciente, vamos a tener tres grandes rubros. Uno es la evaluación, el segundo es el manejo y por último el seguimiento. Para la evaluación vamos a tener determinadas rutas críticas que nos van a ayudar a investigar otras explicaciones de los síntomas, nos van a ayudar a determinar si hay episodios maníacos agudos y si hay posibilidad de que la persona sufra psicosis. Cuando vayamos a la parte de manejo, pues vamos a hablar acerca de los protocolos de manejo, también acerca de las intervenciones psicosociales y de las intervenciones farmacológicas. Y en el seguimiento vamos a dar pautas tanto para el seguimiento individual y como las recomendaciones que daremos a la familia. En cuanto a la evaluación, lo primero que tenemos que hacer es abordar las manifestaciones comunes de la psicosis, las cuales debemos de conocer de forma específica, que pueden ser cambios pronunciados de la conducta, descuido de las responsabilidades habituales relacionadas con el trabajo, la escuela, las actividades domésticas y sociales. Por eso un punto previo era valorar acerca de la funcionalidad en todas las dimensiones. Si existe comportamiento agitado, agresivo o una disminución o un aumento en la actividad motora, del paciente. Si existen creencias falsas fijas no compartidas por otras personas de su entorno cultural. Si oye voces o ve cosas que no existen y si no se da cuenta que tiene problemas de salud mental. Para esto, teniendo esta premisa de síntomas, debemos de hacernos varias preguntas. La primera es, ¿hay otras explicaciones para la presentación de los síntomas? Para esto, para lograr definir y discernir si hay otras explicaciones para la presentación de los síntomas, debemos de evaluar si existe algún trastorno físico. Para esto, tenemos que hacer una historia clínica completa que incluya todos los rubros, antecedentes de importancia, antecedentes personales patológicos, también antecedentes personales no patológicos. Se debe de hacer una evaluación clínica exhaustiva con principal atención en la exploración neurológica y se deben de realizar estudios de laboratorio generales que nos van a dar muchísima información. Ahora, cuando nosotros evaluemos a los pacientes, debemos definir si hay síntomas y signos que nos indiquen delirio o delirium o síndrome confusional agudo debido a una enfermedad física aguda, por ejemplo, una infección, alguna deshidratación, anomalías metabólicas, no sé, por ejemplo, hipoglucemia, hiponatremia o efectos secundarios de algún medicamento. Por ejemplo, si el paciente está tomando algún medicamento para el asma, si el paciente está tomando algún medicamento que sea un esteroide o si está tomando algún medicamento relacionado con alguna otra enfermedad reumatológica, cardiológica, renal, etc. Esto es muy importante porque hay el síndrome confusional agudo son síntomas psicóticos que se presentan de forma abrupta en un periodo entre 24 a 48 horas de forma muy aguda que el paciente no tenía, pero que están íntimamente relacionados con una causa médica, con una agudización de alguna patología crónica subyacente o con una descompensación de alguna enfermedad crónica subyacente. Por ejemplo, lo más frecuente que nos llega a tocar es que tenemos un paciente que tiene diabetes y que de pronto dejó de aplicarse su insulina o dejó de tomarse su hipoglucemiante y tiene cifras de glucemia sumamente elevadas. Esto genera un descontrol metabólico que a su vez va a generar una falla
a nivel de la bioquímica del cerebro y se van a presentar estos síntomas. Entonces esto es como muy importante que nosotros los descartemos. Si nosotros al hacer toda esta evaluación detectamos que hay alguna causa médica o alguna característica física en la alteración del examen neurológico, en la alteración del examen físico, debemos de evaluar si existe la enfermedad aguda y derivar al paciente a los servicios de urgencias de un hospital general o a un especialista según sea necesario. Y si los síntomas persisten después del tratamiento de la causa aguda, es decir, si yo recibo a este paciente en el contexto de un hospital general, digo, bueno, el paciente tenía hipoglucemia, ya lo regresamos a su basal. O si el paciente tenía desequilibrio hidroelectrolítico, lo compensamos, hicimos lo que teníamos que hacer, pero el paciente continúa con los síntomas, pues tendríamos que pasar a un paso 2 que más adelante lo vamos a ver. Si el paciente no presentara datos físicos o alteraciones en la exploración física, alteraciones en los laboratorios, o si en algún momento ustedes le hicieron algún estudio de neuroimagen y el paciente no tiene ninguna alteración, debemos de evaluar características específicas para determinar si se trata de una demencia, si el paciente está cursando o tenía algún episodio depresivo al que se le hayan agregado síntomas psicóticos, o si el paciente está en un contexto de intoxicación o abstinencia por algún consumo de alguna sustancia psicoactiva o por algún consumo de alcohol. Si el paciente presenta estas características, bueno, pues se deberá considerar efectuar una consulta con un especialista en salud mental para el tratamiento de los trastornos concurrentes. Y en este caso, si ustedes consideran que no amerita escalar al paciente para que vaya al hospital psiquiátrico esta situación, por supuesto que en los demás módulos van a adquirir la competencia adecuada para tratar la causa específica. Si el paciente tampoco tiene alguna causa, alguna clínica que correlacione estos padecimientos, pues pasamos al paso 2. En el paso 2 del algoritmo, nosotros debemos preguntarnos, ¿está teniendo esta persona algún episodio maníaco agudo? Entonces, para eso nosotros debemos definir cuáles serían las características de un episodio maníaco agudo. Y para esto justo nos preguntamos, ¿se han presentado simultáneamente varios de los síntomas mencionados a continuación y han durado al menos una semana con la gravedad suficiente para interferir considerable en el trabajo y en las actividades sociales o requieren reclusión o hospitalización? Los síntomas que vamos a considerar para contestar esta pregunta es que el estado de ánimo esté elevado o sea un estado de ánimo irritable. Perdón. Si hay disminución de la necesidad del sueño, es diferente a ver que haya disminución en la necesidad del sueño a que haya insomnio. Es decir, la disminución de la necesidad del sueño la podemos evaluar con la disminución en la necesidad de dormir. Esto puede ser que el paciente haga todas sus actividades durante todo el día y que en la noche todavía tenga mucha energía para seguir haciendo sus actividades y que su cuerpo no le demande la necesidad de dormir. A diferencia de que cuando nosotros tenemos insomnio, a lo mejor de pronto sí tenemos la necesidad de querer estar dormidos, pero hay algunas otras variables que nos condicionan que no dormamos. Aumento de la actividad, sentimiento de mayor energía, que el paciente hable mucho o con mayor rapidez. Es decir, en este caso del aumento de la actividad es que el paciente de pronto empiece a hacer muchísimas actividades que antes no estaba acostumbrado a hacer. Es decir, que destine muchísimas horas a determinadas actividades o que, por ejemplo, en la noche se ponga, por ejemplo, si es una ama de casa, que se ponga a hacer limpieza exhaustiva toda la noche y no pare y que al otro día no esté cansada y siga con una actividad motora, una actividad física a tope en sus actividades diarias. Esto lo vamos a considerar. También la pérdida de inhibiciones normales
como indiscreciones sexuales. Muchos de estos pacientes a veces tienen características de hipersexualidad, es decir, que de pronto se muestren con conductas sexuales que puedan ser de pronto inapropiadas, por ejemplo, que tengan aumento de la libido o que de pronto se muestren insinuantes con algunas otras personas con deseos o con deseos de vínculos de contenido sexual. Que haya comportamientos impulsivos o temerarios, por ejemplo, gastos de dinero excesivos, toma de decisiones importantes sin reflexionar, de por ejemplo que de pronto se pongan y manejen a altas velocidades en vías en donde está prohibido, que compren viajes de forma impulsiva, que se vayan y se vinculen con personas con las que previamente a lo mejor no se habían vinculado, que representan o estas personas representan o tienen actividades que pudieran parecer riesgosas, que se quieran aventar de pronto de un avión o una cosa así. Eso es lo que debemos de considerar. Si el paciente se distrae fácilmente, o sea, es decir, que no tenga la atención sostenida en lo que nosotros estamos diciéndole o en lo que nosotros le estamos preguntando, y si hay un aumento injustificado de la autoestima, es decir, que de pronto ellos se sientan que son lo máximo, que no hay nadie en el mundo más importante que ellos son los únicos que van a salvar al mundo, los únicos que pueden hacer determinada actividad. Entonces, si esta situación o si hay alguno de estos síntomas que tengan duración de por lo menos una semana y que la gravedad sea lo suficientemente importante para interferir en cualquiera de su funcionalidad, nosotros debemos sospechar que hay un episodio maníaco probablemente correlacionado a un trastorno bipolar. Si esto no ocurre, pasaremos al paso siguiente. Importante que antes de pasar al siguiente paso debemos de considerar si hay riesgo inminente de suicidio. Si es así, hay que evaluarlo y tratarlo. Y antes de proseguir, debemos de tener la competencia del módulo de suicidio, que lo van a ver más adelante. Y también, si esto existe, vamos a ir al protocolo 1 de manejo, que también vamos a ver más adelante. Ahora, en este caso vale la pena generar un consejo clínico, que es que las personas con trastorno bipolar pueden experimentar a lo largo de su vida solo episodios de manía o una combinación entre episodios de manía y depresión, que a lo que llamamos episodios mixtos, o pueden ser también que de pronto únicamente estén en episodios depresivos. Y entonces, para aprender a evaluar y controlar el episodio depresivo de trastorno bipolar, ustedes ya vieron previamente el módulo de depresión y entonces por eso puedan tener más claridad en este caso si se trata solamente de un episodio mixto o si el paciente de pronto tiene episodios únicamente de manía. El tercer paso que vamos a considerar es ya cuando dimos muchos no en este árbol de decisiones y en esta lógica de abordaje clínico. La pregunta siguiente es, ¿sufre la persona de psicosis? Para este caso vamos a considerar si la persona tiene al menos 2 de los síntomas siguientes, es decir, estados delirantes, creencias fijas falsas no compartidas por otros en la cultura de la persona, si hay alucinaciones, esto es que escuche voces o que vean cosas que no existen, que tengan sensaciones como extrañas, por ejemplo, hay sensaciones que también están fuera de la realidad, que tienen que ver con que les caminen algún animalito debajo del cuerpo o que de pronto se vean al espejo y sientan que ellos no son ellos, que porque su cara se ve distorsionada o porque se ve el distinto o que sientan que alguien ha usurpado su persona, es decir, cualquier creencia falsa no compartida con otros. Puede haber que el lenguaje o la conducta estén desorganizados, por ejemplo, que su habla sea incoherente o ilógica, de pronto que puedan estar que haya mucho murmullo o que se estén riendo solos o que parezca que están teniendo una conversación sostenida con alguien o que parezca que están escuchando o siguiendo instrucciones de alguien. Sí puede haber que tenga una apariencia extraña,
signos de descuido de sí mismo o apariencia descuidada, que se vean sumamente desaliñados, incluso sucios, o que de pronto se hayan cortado el cabello, o etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos las respuestas afirmativas para este caso, pues bueno, vamos a sospechar que se trata de un caso de psicosis, y en este caso vamos a ir al protocolo 2. Si esto no es así, debemos de consultar la necesidad de ir a que lo examine el nivel especializado o el nivel altamente especializado para que podamos determinar las posibles causas de psicosis. Ahora, si ante esta situación, si los síntomas de psicosis del paciente le condicionan un riesgo inminente de suicidio, lo debemos de evaluar y tratar antes de proseguir. Por lo tanto, tenemos que ya haber adquirido la consecuencia, la competencia, perdón, y haber concluido el módulo de suicidio. ¿Esto por qué es importante? Porque en muchos casos hay pacientes que presentan riesgo suicida, dado que las voces que escuchan o las cosas que ven les generan muchísima ansiedad, les generan muchísima preocupación, y eso hace que se cuestionen si vale la pena seguir viviendo en este contexto. O en otros casos, hay pacientes que escuchan voces que les están dando indicaciones acerca de lastimarse a sí mismos, o que los están insultando, o están siendo sumamente agresivos verbalmente, las voces que escuchan, que generan que el paciente considere que ya no vale la pena seguir viviendo. Por eso es muy importante evaluar el contenido tanto de la idea, de la creencia falsa que tiene el paciente, es decir, qué piensa, cómo lo piensa, qué le genera, o las voces, qué le dicen, cómo se lo dicen, qué le genera al paciente, o si lo que está viendo le genera algún otro síntoma. Entonces, sí es importante que nosotros ahondemos de forma específica en el contenido de la psicosis. Entonces, nos vamos a ir a la siguiente parte, que es los protocolos de manejo. Para los protocolos de manejo tenemos distintos protocolos. Los hemos enumerado en protocolo 1, protocolo 2 y el de grupos de población especial. Entonces, si es el caso del protocolo 1 que veíamos en el árbol de decisiones, si el paciente llega a presentarse o confirmamos que el paciente tiene la sospecha de un episodio maníaco en el trastorno bipolar, primero debemos de proporcionar psicoeducación a la persona y a los cuidadores, es decir, explicarles en qué consiste el episodio maníaco, qué es el trastorno bipolar de forma muy breve, y en qué consisten los síntomas, qué es lo que nosotros esperamos de la evolución y cuáles son las pautas de tratamiento. En cuanto a la intervención farmacológica, si el paciente está siendo tratado con un medicamento antidepresivo, debemos descontinuar el medicamento. Esto es para prevenir un mayor riesgo de manía. En algunos pacientes que de pronto debutan con un episodio depresivo, se mantienen en ese episodio depresivo, ¿no? Y pueden resolverlo, ¿no? Se les da el tratamiento específico y demás, pueden mantenerse estables, de pronto pueden presentar un siguiente episodio depresivo, se les vuelve a medicar y ¡pum! De pronto nos damos cuenta que ese primer episodio depresivo que tenía era únicamente de la evolución natural del trastorno bipolar, y cuando pasa un segundo episodio o cuando puede ser este primero al que le damos tratamiento farmacológico con antidepresivos, y nosotros le decimos se vira hacia la manía, es decir, debuta con síntomas de manía después de haber dado el tratamiento, debemos suspenderlo porque evidentemente se trata de un trastorno bipolar. Entonces, lo que podemos hacer es, podemos iniciar el tratamiento con litio, con valproato de magnesio, carbamazepina o algún antipsicótico. Se deberá considerar usar una benzodiazepina a muy corto plazo, es decir, de 2 a 4 semanas como máximo,
a dosis reducción, es decir, de la dosis que damos para controlar estos síntomas ansiosos o bajar un poquito la intensidad de la persona que pueda lograr dormir por las noches. Iniciamos a determinada dosis y a partir de esa dosis vamos haciendo una reducción paulatina de la misma hasta suspenderlo en un periodo máximo de 4 semanas. Esto es para el manejo de la agitación o de la conducta acelerada del paciente. También debemos promover el funcionamiento adecuado en las actividades diarias. Debemos garantizar la seguridad de la persona y la seguridad de los demás. Debemos efectuar un seguimiento periódico, es decir, si por ejemplo yo doy inicio al tratamiento, yo debo de estar citando de forma continua al paciente para ver la evolución. Es decir, esto me va a permitir valorar cómo lo recibí, cuáles eran las características sintomatológicas de cómo lo recibí, cómo es que el paciente va evolucionando y si en algún punto requiera otro tipo de intervención. Debemos de apoyar la rehabilitación en la comunidad, es decir, entre el paciente, entre más pronto se reintegre a sus actividades laborales, sociales, familiares, etcétera, es más fácil que el paciente se recupere con mayor rapidez. Hay que hacer una reducción de los factores que condicionan estrés y el fortalecimiento de los apoyos sociales. En el protocolo 2, que es el protocolo de psicosis, si nosotros corroboramos que el paciente sí, efectivamente se trata de psicosis. Debemos primero también proporcionar psicoeducación a la persona y a los cuidadores en la misma lógica, en qué consiste la enfermedad, cuál es la evolución esperada, cómo esperamos que funcione el abordaje farmacológico, cuál es el abordaje de las distintas disciplinas y qué esperamos de cada una de ellas. Debemos de empezar la medicación antipsicótica. Debemos siempre de iniciar con una dosis baja dentro del margen terapéutico. Debemos de aumentarla lentamente hasta alcanzar la dosis eficaz más baja a fin de reducir el riesgo de padecer efectos secundarios. Esto es muy importante. Siempre se tienen que iniciar con dosis mínimas terapéuticas y después debemos de ir escalando de acuerdo a la evolución del paciente. Debemos promover el funcionamiento adecuado en las actividades diarias, es decir, poco a poco irlo reincorporando de acuerdo a cada uno de los dominios de la funcionalidad. Debemos de garantizar la seguridad de la persona y la seguridad de otros. Es muy importante que nosotros en todos los casos hagamos evaluación de riesgo, si hay riesgo de lesionarse a sí mismo, si hay riesgo de lesionar a otras personas, si hay riesgo de realizar actividades que pongan inminentemente en peligro la integridad del individuo o de los que lo rodean. Hay que efectuar igual un seguimiento periódico, citar de forma continua al paciente, apoyar la rehabilitación en la comunidad, reducir el estrés y fortalecer los apoyos sociales. Por eso es importante que ahora ya les puede hacer mucho sentido porque iniciamos con todas estas preguntas que debemos hacernos antes de hacer el abordaje de un paciente que sufre psicosis. Ahora veamos el manejo en los grupos especiales de población. Nosotros debemos observar que las intervenciones de psicosis pueden diferir en estos grupos de población. El primer grupo de población grupo especial que vamos a abordar es las mujeres durante el embarazo, puerperio o en lactancia. Esto es algo sumamente importante porque es un grupo de población sumamente vulnerable, pero que además de pronto nos da como mucho temor o mucha angustia dar algún tipo de psicofármaco cuando se encuentran en este contexto. Es muy importante que ustedes, como expertos, como personal capacitado en la guía MHGAP, sirvan de enlace con especialistas en salud materna para organizar la atención. Se debe de mantener una comunicación continua con ellos para aclarar dudas, para fortalecer el abordaje y para que juntos hagan un frente común en la adherencia terapéutica. Considere la consulta con un especialista en salud mental si así lo considera.
y si eso está, si es accesible tanto para la persona como para el contexto sanitario en el que está siendo manejada esta paciente. Hay que explicar el riesgo de consecuencias adversas tanto para la madre como para el bebé, incluidas complicaciones obstétricas, recaídas psicóticas y en particular cuando se suspende si es que se suspende la medicación o si alguien le recomendó o si la propia paciente decidió suspender la medicación. Hay que considerar una intervención farmacológica cuando sea apropiado y se disponga de ella, y para esto vamos a ver cuáles son las sugerencias. En el caso de psicosis, en las mujeres que están planificando un embarazo o en las que ya están embarazadas o en las que amamantan, se puede considerar recetar haloperidol por vía oral en dosis bajas. Cuando yo de pronto tenga alguna duda en qué fármacos sí puedo o no puedo dar durante el embarazo o la lactancia, hay distintas plataformas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, hay una que se llama E-Lactancia, en donde ustedes ponen el fármaco que ustedes quieren ministrar a la paciente. Por ejemplo, se pueden meter en lactancia, ponen haloperidol y ahí les desglosa todos los riesgos. Riesgo ultra bajo, riesgo inminente, riesgo alto. Y ahí ustedes, si de pronto tuviesen alguna duda de qué le pueda pasar, o incluso si lo quieren mostrar a la embarazada porque esté con muchísimas dudas de tomarse ese medicamento, lo pueden mostrar. Se llama E-Lactancia. No se deben de prescribir medicamentos que tengan efecto anticolinérgico debido a los efectos secundarios extrapiramidales de los medicamentos antipsicóticos, excepto en caso agudo o a corto plazo, pero de preferencia no demos fármacos que tengan efecto anticolinérgico. Y no se deben recetar sistemáticamente antipsicóticos de depósito. Por ejemplo, estos medicamentos de depósito que son los de efecto retardado. Esto ni siquiera a las mujeres con trastornos psicóticos que están planificando un embarazo, ni a las que están embarazadas, ni a las que están amamantando, porque no hay estudios suficientes que nos digan cuál es el nivel de seguridad en este grupo de población. Si esta paciente se encuentra en un episodio de manía en el contexto de un trastorno bipolar, debemos evitar a toda costa el uso de valproato de magnesio, de litio y de carbamazepina. ¿Por qué? Porque estos tienen una alta asociación con malformaciones congénitas durante el embarazo y en la lactancia materna generan muchos efectos secundarios. Hay que considerar el empleo de haloperidol a dosis baja, con precaución y en consulta con un especialista si es factible y se adapta a las condiciones de la paciente. Hay que sopesar los riesgos-beneficios de los medicamentos en las mujeres en edad fértil. Esto es muy importante. Siempre que nosotros tengamos una mujer que no se encuentra embarazada, pero que tiene deseos de ser madre, hay que explicarle todos los riesgos de estar consumiendo estos fármacos para el tratamiento de su trastorno bipolar. Y bueno, si se presenta manía aguda mientras toma estabilizadores del estado de ánimo, pues considera la posibilidad de cambiar haloperidol a dosis baja en un switcheo muy amigable y siempre con asesoría de algún especialista. Otro grupo especial de población, bueno, son los adolescentes. Esto es muy importante, es un grupo muy especial y hay que considerar la consulta con un especialista en salud mental de niños y adolescentes. En los adolescentes con algún trastorno psicótico o en el contexto de una manía en trastorno bipolar, se puede recetar risperidona. Esto es una buena opción, pero solo bajo supervisión de especialista. Y bueno, si el tratamiento con risperidona no es factible, se puede usar haloperidol solo bajo supervisión de un especialista. Recordemos la premisa. Siempre dosis mínimas terapéuticas, las cuales hay que ir escalando de acuerdo a la evolución del paciente. Y bueno, en adultos mayores, esto también es una población sumamente especial. ¿Por qué? Porque las dosis mínimas terapéuticas son distintas al resto de la población. Es decir,
Hay dosis mínimas terapéuticas para adolescentes, dosis mínimas terapéuticas para personas en edad productiva, para adultos, pero los adultos mayores todavía las dosis son inferiores, todavía son mucho menores a las habituales. ¿Por qué? Esto es importante a considerar porque muchos de nuestros adultos mayores tienen enfermedades, tienen comorbilidades, tienen enfermedades crónicas, las cuales están medicadas. Entonces, en muchos casos debemos de considerar que existe mayor riesgo de interacciones medicamentosas. Cuando nosotros tengamos duda de si un medicamento, un psicofármaco que nosotros estamos por iniciar genera alguna interacción farmacológica o representa un riesgo en esta población, podemos consultar algunas otras plataformas, por ejemplo Medscape Interaction, aparecen ahí interacciones farmacológicas Medscape, así lo buscan en internet, y ustedes ahí colocan el psicofármaco que quieren añadir con los medicamentos que ya está tomando el paciente, y les van a aparecer todas las interacciones farmacológicas de estos fármacos, para que ustedes así puedan definir de forma pragmática cómo van a indicarlos. Hay que tener muchas precauciones en este grupo de población, ya que los antipsicóticos conllevan un mayor riesgo de episodios cerebrovasculares y muerte en adultos mayores con psicosis relacionada con deterioro cognitivo. Entonces, sí es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado cuando iniciamos un antipsicótico en este grupo de población. Bueno, entonces debemos, ¿cómo podemos planificar y comenzar el manejo? Porque de pronto nos puede dar como mucho miedo, que es como tanta información que logramos como definir si sí se trata o no de psicosis, pero tenemos grupos especiales o incluso en pacientes en edad productiva que digamos, me da un poquito de miedo con todos los efectos secundarios que pueda generar el fármaco. ¿Cómo puedo planificar y comenzar el manejo? Primero, algo que tenemos que hacer con los pacientes, primero nosotros debemos estar muy seguros que la medicación que estamos dando sea en una dosis baja, una dosis mínima terapéutica, y que ya consideramos todo lo que pudiera ser una variable distractora o una variable confusora en el abordaje diagnóstico del paciente, pero también ya consideramos qué es lo que nos pueda generar alguna complicación específica en el paciente, en caso de que esté tomando algún otro fármaco, en caso de que tenga alguna otra comorbilidad. Ya que hicimos eso, nosotros debemos al paciente compartir los resultados de nuestra evaluación. Es decir, debemos de estar muy claros qué es lo que nos lleva a concluir que él padece psicosis y cuáles son las causas que nosotros sospechamos que pudieran ser. Hay que explicarle qué es la psicosis. Debemos de hacer muchísima educación en lenguaje sencillo, en lenguaje comprensible, corroborar si el paciente nos entendió, que él nos explique con sus propias palabras qué es lo que entiende de psicosis e incluso la familia. Hay que explicar todas las opciones de tratamiento sopesando los riesgos y beneficios. Siempre hay que explicarle cuáles son los efectos secundarios esperados, decirles que no le sucede a todas las personas, pero que existe el riesgo de que pueda suceder, sobre todo para que en caso de que suceda, eso no les genere miedo y suspendan de forma abrupta el medicamento, sino que a lo mejor ellos ya sabían que eso podría ocurrir, pero que no es algo que sea de muerte, o sea, que sea algo que condicione que ellos tengan que suspender el fármaco de forma habitual. Hay que explicarles también, cuando nosotros les decimos los riesgos y los beneficios, cuál es el momento oportuno, si se presenta algún riesgo del fármaco, algún efecto secundario, cuándo sería el momento para regresar de forma inmediata a la atención con ustedes o acudir a un servicio de urgencias en un hospital general. Hay que estimular el apoyo psicosocial para la persona y el cuidador. Hay que explicar la medicación antipsicótica, exactamente cómo se toma, cuáles son los horarios recomendados para la toma, cuáles son los efectos secundarios, etcétera, etcétera. Entonces hay que explicar todo acerca del medicamento. El medicamento, cómo funciona, cuáles son, qué es lo que nosotros esperamos que se modifique tras la administración del fármaco y demás. Y hay que cerciorarnos que la persona y el cuidador entiendan y acepten el plan de tratamiento. Una estrategia muy buena es, nosotros una vez
que explicamos qué le vamos a dar, cómo se lo va a tomar y demás, les debemos preguntar a ambos si están de acuerdo. Una vez que nos digan que sí, que están de acuerdo en tomarse el medicamento, les vamos a pedir que ellos nos expliquen cómo es la toma. O sea, cómo es que se va a generar la toma y cuáles van a ser las estrategias que van a utilizar para verificar que la toma esté siendo de forma adecuada. En términos de psicoeducación siempre hay mucha duda de cómo le explicamos al paciente o cómo le damos la contención para que él, saliendo de la consulta, tras haberle dado un diagnóstico como importante y también a la familia, sobre todo por todo el estigma que rodea este diagnóstico, cómo podemos decirle, dar una buena educación acerca de la patología que padece. Una estrategia puede decirle, usted no está solo, nosotros estamos aquí para ayudarlos y cualquier duda que usted tenga, yo estoy disponible, usted puede regresar en el momento que usted crea pertinente o que tenga una duda a resolver. Usted se puede recuperar, el sufrimiento se puede reducir con tratamiento y apoyo. Es importante tomar los medicamentos adecuadamente y regresar para un seguimiento regular. Esto nos va a ayudar, al decirle todo esto, que el paciente se sienta en confianza con nosotros, que sienta que puede regresar cuando algo crea o cuando considere que algo no va bien en toda la evolución de su enfermedad y que nosotros estamos disponibles para resolver todas las dudas. También hay que explicarle que en caso de que haya determinadas complicaciones, puede ser que requiera algún tipo de manejo especializado o altamente especializado, pero que en toda esta vía es como nuestro último recurso y que ustedes siempre van a estar ahí para acompañarles, explicarles cómo va a ir evolucionando toda la enfermedad, toda la evolución natural de la enfermedad. En cuanto a la familia y los cuidadores, también es muy importante que nosotros nos aseguremos que el mensaje que estamos mandando está siendo recibido de la forma adecuada. Hay que explicarles que deben evitar las críticas u hostilidad hacia las personas. Hay que explicarles que aunque ellos tengan la creencia firme de que lo que están escuchando, de que lo que están viendo es cierto y que nosotros de pronto sepamos que está fuera del marco de la realidad, pues bueno, que esa es la creencia del paciente y que no debemos de criticarlos ni ser hostiles. También hay que explicarles que el sufrimiento y los problemas se pueden reducir con tratamiento y apoyo. Que hay que explicarles que en un momento dado, si ellos si ellos como familiares o cuidadores se sienten agobiados, se sienten cansados, tienen la puerta abierta para acudir con ustedes, externarles lo que les pasa y en un momento dado solicitar algún apoyo psicoterapéutico o psicofarmacológico. También hay que explicarles la importancia de tomar los medicamentos regulares y venir a las visitas de seguimiento. Ellos siempre tienen que venir con el paciente para que también sepan de qué va y cómo trata y que hay un acompañamiento cercano. Y bueno, también explicarles que es muy frecuente que las personas con psicosis sufren discriminación, pero que muchas veces la discriminación empieza en la familia. Entonces, que ellos a su vez se tienen que convertir en psicoeducadores del resto de la familia, que esta información que nosotros transmitimos de en qué consiste la enfermedad, cómo tratarla, cuál es la evolución y demás, también deberán de compartirla con los familiares cercanos. Ahora, una de las siguientes cosas que debemos tener como seguridad es varias preguntas que nos hacemos, ¿no? Entonces, les voy a hacer la pregunta y ustedes nada más contesten y pasamos a la que sigue. ¿Los antipsicóticos se comienzan mejor tarde o temprano? ¿Cuál es el momento adecuado para dar un antipsicótico una vez que detectamos que el paciente tiene psicosis? Muy bien. La respuesta es temprano. Para un control rápido de los síntomas psicóticos, los proveedores del cuidado de la salud deben de comenzar la medicación antipsicótica inmediatamente después de la evaluación. Entre más pronto, mejor. Muy bien, la siguiente pregunta que les voy a hacer. ¿Es mejor comenzar a una dosis alta o baja? Excelente. Es mejor comenzar a una dosis baja. Comience siempre a una dosis baja dentro de un rango terapéutico y aumente lentamente la dosis más efectiva para poder reducir el riesgo de los efectos secundarios. Empiece bajo, siga lento. Ese es el mejor tip. Ahora, en cuanto a los medicamentos antipsicóticos, hemos hablado mucho del haloperidol.
La dosis inicial del haloperidol va entre 1.5 y 3 miligramos. La dosis típica efectiva es entre 3 y 20 miligramos al día y la ruta puede ser oral o vía intramuscular. Ahora, aunque la dosis típica efectiva tenga un rango muy amplio, nosotros sabemos que después de los 4 miligramos vienen efectos secundarios muy importantes, entonces debemos ser muy precavidos en cómo aumentamos la dosis. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué otros servicios de apoyo están disponibles? Porque esta es una pregunta muy frecuente que nos hacen los pacientes. Bueno, ¿de qué otra forma me puedo apoyar para ayudar a mi familia? Bueno, existe apoyo de la comunidad para la persona y el cuidador. Esto sí lo podemos tener. Como les decía, tenemos que comentarles al cuidador que pueden acudir a consulta en caso de que ellos lo requieran y también ahora que estamos implementando actividades de autocuidado, actividades comunitarias, grupos de psicoeducación, ustedes los pueden explicarles para que accedan a ellos. En otros sectores, ¿qué tal este paciente está en condiciones de vivienda, empleo y demás? Ver si este paciente en algún punto puede reintegrarse a sus actividades laborales. Hay cuidado especializado para la condición de prioridad, es decir, si en algún punto nosotros iniciamos el manejo en el nivel no especializado, con qué contamos para escalar al paciente y si hay otros servicios de salud disponibles en caso de que el paciente los amerite. Todo esto nosotros lo debemos de tener en perspectiva para, primero, explicárselos al paciente, pero nosotros también saber en qué momento vamos a echar mano de estos servicios. Bueno, y por último nos vamos a ir en todo esto, en toda la parte del cuadro de abordaje, nos vamos a ir a la última parte que es la parte de seguimiento. El seguimiento inicial debe de ser tan frecuentemente como sea posible. Si es diario, si le es posible al paciente y también a ustedes, diario, que sea diario, hasta que los síntomas comiencen a responder al tratamiento. La mayoría de las personas se van a recuperar con un tratamiento adecuado y una vez que los síntomas hayan respondido, se recomienda seguimiento mensual o trimestral basado en la necesidad clínica y en la factibilidad. Esto es como muy importante, esto se individualiza. Hay pacientes que de pronto requieren durante 6 meses que los veamos cada mes y a partir de 6 meses cada trimestre, pero hay pacientes que no. Hay pacientes que en el periodo de un año requieren que los veamos de manera mensual. Y bueno, cuando esté disponible, consulte con un especialista de la salud mental, es decir, accedan ustedes a sus áreas de telemedicina o de telementoría si lo consideran necesario. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de los pacientes? En cada seguimiento debemos evaluar la sintomatología, los efectos secundarios de los medicamentos y si hay adherencia al tratamiento. El no cumplimiento puede ser que no tomen los medicamentos recetados, que no asistan a la cita de seguimiento también es muy frecuente y también el no cumplimiento tiene mucho que ver con la participación de los cuidadores. Por eso es que cuando ustedes generen la parte de la psicoeducación, le expliquen al familiar que es prioritario que él siempre venga a las consultas, que lo acompañe al paciente a las consultas, pero que además esté muy al pendiente y en seguimiento y en comunicación estrecha con el paciente para la toma de los fármacos y para la detección temprana de cualquier agudización, de cualquier recaída o de cualquier efecto secundario farmacológico. Hay que evaluar y manejar las condiciones médicas simultáneas. Es muy frecuente que cuando un paciente ya tiene diagnóstico de psicosis, cualquier síntoma lo atribuyan a la psicosis, cualquiera. No, el paciente puede tener psicosis y además se puede enfermar de tos, además se puede enfermar de gripa, además le puede dar apendicitis, además le puede dar muchísimas otras enfermedades. Entonces, cuando usted tenga dudas, acuda a atención. Explíquele al paciente que cuando tenga dudas, acuda a atención. Y hay que evaluar la necesidad de apoyo social y psicoeducación. Es muy frecuente que el paciente y los familiares requieran, además de esa intervención inicial, una psicoeducación continua y reiterativa. Muy bien. Por mi parte esto es todo. Vamos a dejar los enlaces de las plataformas que les comenté para las interacciones farmacológicas, para la duda del manejo de los fármacos en lactancia y también vamos a dejar unos enlaces
Si ustedes quisieran saber más acerca del espectro de la esquizofrenia, y si quieren saber más acerca del síndrome confusional agudo, del delirio, se los vamos a dejar para que lo puedan tener como material de consulta. Es un gusto haberlos saludado, espero que el módulo haya sido útil. También voy a dejar mis datos de contacto para que si tienen algunas dudas puntuales las podamos resolver con toda confianza. Un gusto haber estado hoy con ustedes.